paz de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Bienvenidos los que nos acompañan por primera vez, por nuestra hermana Gloria, por su esposo, por Juan Camilo. Bendiciones. Por el caballero que nos acompaña esta noche, por todos. Le damos gracias al Señor. Y hoy vamos a continuar en la serie de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Y hoy vamos con la cuarta iglesia. Hace 8 días, hablábamos sobre la iglesia de Pérgamo. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Tiatira. Y para ello vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2, versículo del 18 al versículo 25. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 18 al 25. Cuando estén allí me dicen aleluya. Apocalipsis 2, versículo 18 al 25, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mejores, mayores que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. 24. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo: no les impondré otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Amén. Y el Señor Jesucristo se presenta a la iglesia de Tiatira en 3 características. El Señor le dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. ¿Y cómo se presenta Jesucristo? Jesucristo se presenta como Hijo de Dios. Y se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego, y se presenta como el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Y vamos a ver qué quiere decir Jesucristo cuando le habla a la iglesia de Tiatira, cuando nos habla a nosotros, a la iglesia de este tiempo, cuando le habla a la iglesia de este municipio, de las naciones enteras. Y cuando el Señor es llamado Hijo de Dios, porque muchas veces vemos en la palabra que el Señor también le llama el Hijo del Hombre. Pero cuando el Señor, nosotros vemos en la palabra que se refieren a Él como el Hijo de Dios, muestran unas características que lo precedían, que lo acompañaban y que dejaban evidencia de que Él era el Hijo de Dios. Y estas características como Hijo de Dios tienen que ver con su poder para hacer milagros, señales y prodigios. Porque Él era el Hijo de Dios, porque la deidad de Dios estaba en Él, por eso era llamado Hijo de Dios, y así se estaba presentando a la iglesia de Tiatira. Pero también cuando el Señor era llamado Hijo de Dios, también habla de su poder sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre todo demonio. Porque la palabra de Dios nos dice en Mateo y nos dice también en Marcos, que cuando los demonios veían llegar a Jesucristo, unos gemían, y aún decían que otros se postraban delante de Jesucristo. Pero habían otros que proclamaban
y decían: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo los mandaba ¿a qué? A callar. Porque el Señor es soberano aún por encima de cualquier principado, gobernante, potestad, hueste de maldad en regiones celestes. Y cuando se refiere a Hijo de Dios también lo habla en su muerte. Porque cuando Jesucristo murió, dice la palabra que el cielo se oscureció, y dice que la tierra tembló, y dice que de muchos sepulcros salieron muertos y resucitaron. Y cuando la gente vio esto, muchos vieron, aún un centurión vio y dijo: este verdaderamente era Hijo de Dios. Pero también es llamado Hijo de Dios por la revelación que fue dada a conocer por el ángel Gabriel cuando visitó a María. Porque el ángel Gabriel cuando visitó a María le dijo: y este es el Hijo de Dios. Pero también es llamado Hijo de Dios porque el cielo reveló que Él era Hijo de Dios. Cuando la palabra dice que salió de las aguas cuando fue bautizado, dice Juan que Él era testigo de que los cielos se abrieron y que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y el Señor dijo: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero también es llamado Hijo de Dios porque es la ofrenda de salvación que nos dice Hebreo fue presentada una vez y para siempre, porque en nadie más hay salvación. Y también es llamado Hijo de Dios porque Él es el único dador de vida eterna. Y también es llamado Hijo de Dios porque tiene el poder para hacer oír a los muertos. Porque me dice a mí la palabra en Juan capítulo 5, versículo 25. Y dice: de cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y dice que los que oyeren vivirán. Es Hijo de Dios porque tiene poder para hacer oír a los muertos. Pero también es Hijo de Dios porque tiene el poder para deshacer las obras del diablo. Y dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, que el que practica el pecado es hijo de ¿quién? Del diablo. Y dice: y el diablo desde el principio peca. Dice: pero para eso vino el Hijo de Dios. ¿Y para qué vino el Hijo de Dios? Vino para deshacer las obras del diablo, porque solamente Él tiene el poder para deshacer las obras del diablo. Amén. Y así se presentó a la iglesia de Tiatira. Le dijo: te está hablando el Hijo de Dios. Te está hablando el primero, el último, el único. De esa manera se presentó a la iglesia de Tiatira. Pero también nos dice la palabra que se presentó como el que tenía los ojos como llama de fuego. Y el que tiene los ojos como llama de fuego les habla desde una naturaleza capaz de consumir todo lo que no ha sido implantado, lo que no ha sido sembrado, lo que no ha sido puesto, lo que no ha sido traído, lo que no ha nacido de Él. Y cuando el Señor habla de que tiene ojos como llama de fuego, el Señor me habla a través de su palabra que el fuego es usado para probar. Así que si usted siente un corrientazo de fuego que lo está quemando y le está pidiendo cosas a usted que Él no puso en usted, y usted siente que eso le quema, que eso le arde, le tengo una buena noticia: usted de ese fuego no va a salir igual. Usted de ese fuego va a salir probado, purificado, y lo que no es de Dios va a quedar consumido, pero lo que es de Él va a brillar. Amén. Porque la palabra de Dios me dice en 1 Corintios capítulo 3 versículos 2 y 13: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra que cada uno, cual sea, el fuego la probará.
¿Somos hijos de Dios? Amén. ¿Todos somos hijos de Dios? Amén. Si hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios necesitamos, no es una opción, necesitamos ser probados por el fuego. Porque lo que no es eterno no puede pasar a la eternidad. A la eternidad solamente nos va a acompañar lo que aquí nosotros alcanzamos a edificar y puede entrar a la eternidad. Pero el Señor habla de esos ojos de fuego porque los ojos de Dios tienen el poder, dice la palabra, para escudriñar la mente y probar el corazón. Dice, yo Jehová, escudriño la mente, dice Jeremías capítulo 17, versículo 10, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. De los ojos de Dios nadie puede esconderse. Y nosotros podemos hacer cosas que a los ojos naturales parecen bien, pero si la intención o la motivación es incorrecta, estamos en problemas. Porque todo hijo de Dios debe amar que el Señor nos escudriñe, que el Señor nos desnude, que el Señor nos pruebe el corazón. Porque lo que no es de Él estorba. Amén. Pero dice la palabra que Él también se presentó a la iglesia de Tiatira como el que tenía pies de bronce. Y no cualquier bronce, era bronce bruñido. Y la palabra dice que esto representa la firmeza del Hijo de Dios para no moverse ni a derecha ni a izquierda. Y ahora más adelante, cuando conozcamos la condición de la iglesia, nos vamos a dar cuenta por qué el Señor se presenta a esta iglesia de esta manera. Y esos pies de bronce significa que el Señor es un Dios inconmovible y que nos recuerda a su iglesia que Él no se mueve por emociones, que Él no se mueve porque oremos más, que Él no se mueve porque nosotros lloramos, porque gritamos, porque pataleamos, no. Él primero nos endereza para que lo que gimamos y oremos lo presentemos delante de Dios. Para que Él venga y traiga ¿qué? La respuesta que nosotros no queremos, sino la que necesitamos. Amén. Y Jehová le habló a Jeremías: yo te pondré, dice capítulo 15, versículo 20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y dice que el que venga a atacarlo, dice que no va a victoriar, porque es un muro fortificado de bronce. Y por eso el Señor se presenta a Tiatira y le dice: mira quién te habla, mira la firmeza en la que yo te estoy hablando, porque necesitas reconocer la firmeza de mi verdad, porque no se negocia. Amén. Ahora vamos a ver la condición de la iglesia. Que uno dice, bueno, pero Tiatira no estaba tan mal. Porque cuando hemos visto las otras iglesias, grave, ¿no? Pero nos dice aquí la palabra que el Señor le habla de 5 características, primero, a esta iglesia de Tiatira. El Señor le dice: yo conozco tus obras, versículo 19. Y el Señor le dice 5 cosas: yo conozco tu amor, yo conozco tu fe, yo conozco tu servicio, yo conozco tu paciencia, y también conozco que las obras que tú haces hoy son más, mayores o mejores que las primeras. Eso le está diciendo el Señor al ángel de esta iglesia. Y cuando Él le dice: yo conozco tu amor, nosotros vemos una iglesia que se está moviendo en los 2 y más grandes mandamientos de la palabra. Hasta allí va bien. Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Y dice la palabra que en esto se resume la ley. Hasta allí va bien. Yo reconozco tu amor. Porque la palabra, cuando me habla en Corintios, dice que aunque hubieran profetas, aunque hubieran lenguas, aunque hubieran milagros, aunque hubiera, pero si no hay amor, es como címbalo que retiñe. Tiatira va bien. Y le dice: y yo también conozco tu fe.
Y la palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es necesaria para agradar a Dios. Es decir, que esta iglesia estaba caminando en la certeza de lo que se espera y estaba caminando en la convicción de lo que no se ve. Era una iglesia que no se movía por obras, no se movía por lo que veía, sino que se movía por lo que Dios había hablado, por lo que Dios había dicho, por lo que ya conocía de Dios. Hasta allí va bien. Y resulta que esa fe, si ellos mantenían hasta ese día la fe, era porque habían alimentado la fe. Una fe que no se alimenta es una fe que se muere. Si usted no alimenta su cuerpo, se muere. Y no podemos tener las fe anoréxicas. Nosotros tenemos que alimentar la fe. ¿Y la fe cómo se alimenta? Dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Era una iglesia que se alimentaba bien espiritualmente, porque si la fe le acompañaba hasta el día de hoy era porque era una iglesia que estudiaba la palabra, que escudriñaba la palabra, que caminaba en la palabra. Por eso el Señor les reconoció su fe. Y nosotros vemos que cuando alguien se acercaba a Cristo y le decía al Señor, por favor sana a mi siervo, no es necesario de que entres a mi casa, solo envía tu palabra, porque yo conozco la autoridad que hay cuando se tienen cosas sujetas a uno. Si tú lanzas la palabra, él va a ser sano. ¿Y qué pasó con el Señor? Dice, se asombró, dice la palabra, se asombró. La iglesia de Tiatira era una iglesia que agradaba a Dios en la fe. Pero dice la palabra que también conocía su servicio. Y cumple con esta parte del servicio que significa las obras. Cumple lo que Santiago nos dice, cuando dice que la fe sin obras es muerta. Tenía fe y tenía obras. Es decir, estaba cumpliendo la palabra. ¿Vamos bien con Tiatira? Santiago 2:20 le dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Pero Tiatira no solo tenía servicio, no solo tenía obras, tenía fe. Y tenía fe, pero también tenía obras. Y la palabra le dice, yo conozco tu paciencia, que nos falta, de la que tenemos mucha ausencia, porque la paciencia también tiene que ver con la perseverancia. Pero el Señor le dijo, ustedes tienen paciencia. Y la paciencia es un fruto indispensable para el perfeccionamiento de los santos. Porque si nosotros vamos a perfeccionarnos los unos a los otros, yo tengo que cumplir la palabra cuando me dice sopórtense los unos a los otros. Es decir, tenemos que tenernos paciencia. Que hay unos hermanos que no nos ayudan mucho, pero no importa, gloria a Dios por las limas, porque nos sacan más filo. Gloria a Dios por los que casi no, por los que nos perfeccionan la paciencia, porque la paciencia nos hermosea. Amén. Y porque primero Dios es paciente y nos llama a nosotros a ser pacientes. Porque en la paciencia nosotros esperamos la herencia eterna, porque en la paciencia nosotros victoriamos las guerras que estamos llamados a victoriar y alcanzar. Porque la paciencia es necesaria para caminar en la voluntad del Señor, porque la paciencia nos ayuda en el conocimiento de Dios. O hablemosle a Abraham, hablemosle a David, o digámosle a todos estos hombres, a los que pacientemente esperaron el cumplimiento de las promesas. Pero la paciencia tiene que ver con que usted no se tiró y dijo, pues yo voy a esperar en este rincón a que la palabra de Dios se cumpla. No. La paciencia tiene que ver con que usted cada día se perfeccione en la presencia de Dios para capacitarse y recibir lo que Dios ha prometido. Pero como a veces se nos agota la paciencia y no vemos nada, soltamos. Y el tiempo en este tiempo pasa más rápido. Ya estamos en octubre. Va a llegar el mes que más me gusta. Cuando llegamos a enero dijimos, no, enero otra vez.
pero ya estamos en octubre. ¿Cómo serían esos hombres que esperaron 15, 25 años? Que eran largos los días. Largos los días. Y científicamente está probado que el tiempo está pasando más rápido hoy. Sí está pasando más rápido hoy. Amén. Y dice la palabra, Tiatira, tus obras postreras son más que las primeras. Son mejores que las primeras, son mayores que las primeras. ¿Y sabe qué nos dice esta palabra? Que Tiatira no era una iglesia estancada. Que Tiatira era una iglesia que iba avanzando poco a poco en su crecimiento espiritual, en su madurez espiritual. No fue una iglesia que se quedó allí. No. Porque si las obras de Tiatira eran mejores que las primeras, fue porque fue una iglesia que se preocupó por crecer. Fue una iglesia que se preocupó por ser perfecta delante de Dios. ¿Cómo va con Tiatira hasta aquí? Ahora pregúntese. Diga, mí mismo, mí misma. ¿Cómo estoy yo con el amor, con la fe, con el servicio, con la paciencia? ¿Cómo estoy yo hoy a comparación de lo que era hace un año? ¿Cómo vamos? ¿Será que si el Señor nos dijera, quiero decir Juan, Pepito Pérez, ¿cómo estás hoy a comparación de hace un año? Adriana, ¿cómo estás en la fe, en la paciencia, en el servicio? ¿Cómo estás? Mire, la palabra, cuando el Señor nos habla a través de la palabra, no podemos decir, ay, esa Tiatira como estaba de bien. No, la palabra es una palabra que nos habla para redarguirnos, para confrontarnos, como oraba ahora Iván. Para eso es la palabra, amén. Pero dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí llegamos al nudo de Tiatira. Dice que Tiatira tenía una cosa mala, y es que toleraba a esa mujer. ¿Qué mujer? Jezabel. Y para que nosotros entendamos un poquito más esta palabra, cuando dice tolerabas a esa mujer Jezabel, tenemos que saber el significado de tolerar. Y el significado de tolerar no es un buen significado, porque tolerar significa soportar, admitir o permitir una cosa que no nos gusta o que no está bien, que no está aprobada. Significa permitir algo incorrecto. Significa que yo permito cosas sabiendo que no están bien. Eso es tolerar. Lo que está diciéndole el Señor a Tiatira es, mira, tú sabes que las obras de Jezabel son malas. Tú sabes que lo que hace Jezabel está incorrecto, pero sin embargo tú lo toleras. Y ese es el error de la iglesia de hoy, de ese tiempo, que tolera las obras de Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Si ustedes quieren conocer a Jezabel, les invito a que estudien cuando lleguen a sus casas Primera de Reyes a partir del capítulo 16, versículo del 31 en adelante, y los va a acompañar hasta Segunda de Reyes, capítulo 9. Hasta allí ustedes van a ver quién era Jezabel. Pero voy a hablarles de 5 características de Jezabel para resumir, para que vayamos conociendo qué era lo que estaba permitiendo Tiatira dentro de su iglesia. ¿Qué es lo que permiten muchas iglesias de la actualidad con una mujer llamada Jezabel? Y la número 1 era que Jezabel era una celosa participante de los cultos de Baal. Y esta mujer se casó con Acá se casó con esta mujer. Y esta mujer lo que hizo fue incitar a Acá para que adorara a Baal y para que levantara una figura de acera. Y dice en la palabra que Acá
fue y levantó un altar para Baal y que levantó una estatua de acera, y dice la palabra que lo adoró. En este pecado entró Acab. Y me dice Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 35, que haciendo así Acab, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira a Jehová, Dios de Israel. Primera de Reyes, capítulo 21, 25, me dice que la verdad, ninguno fue como Acab. Ninguno fue como Acab. Porque los otros reyes hicieron y deshicieron, pero Acab le puso cereza al pastel. Porque lo que hizo Acab fue levantar otros dioses en medio del pueblo de Dios. Y lo que hizo fue postrarse delante de ese falso Dios y llevó al pueblo a que adulterara y fornicara con ese Dios. Ahora ustedes mediten, y yo también medito, ¿qué ídolos hay en mi corazón que están ocupando el lugar de Dios en mi vida? Y esto el Señor lo viene hablando hace días. ¿Usted en qué pasa la mayor parte de su tiempo? ¿A qué le presta más tiempo su pensamiento? Porque aquí muchos tenemos responsabilidades afuera, con el mundo. Pero muchos no tienen su corazón allí. Su corazón está en Dios, a pesar de que estemos trabajando y laborando en el mundo. Cuando nosotros fornicamos y adulteramos y ponemos en el lugar de Dios algo diferente a Dios, nosotros provocamos a ir a Dios. Y esto fue lo que hizo Acab. Y Jezabel tenía otra característica, y era que era enemiga número uno de los profetas. Enemiga número uno de los profetas. Porque allí mismo en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4 dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, por ello cuando llegó en el monte Carmelo, el suceso tan maravilloso que nosotros vemos, Elías se levantó y dijo: Señor, porque es que solamente quedo yo, porque Jezabel se encargó de matar a todos los profetas. Pero había un remanente. El Señor había guardado un remanente de profetas. Y Jezabel es enemiga número uno de los profetas. ¿Por qué? Porque los profetas son hombres o mujeres que hablan de parte de Dios. Ahora vamos a ver las características. Tercero, otra característica de Jezabel es que alimentaba a los falsos profetas, alimentaba las falsas profecías. Porque dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 19, que cuando Elías le dice acá: dile a los profetas de Baal 450, y dile a los profetas de Acera 400, es decir, 850 profetas. Dice: a esos que se sientan a la mesa de Jezabel, a esos que alimenta Jezabel. Jezabel alimenta a los falsos profetas. Jezabel alimenta las falsas profecías. Y por eso hay que tener tanto cuidado con la profecía en este tiempo. Y por eso hay muchos corazones, muchos corazones heridos en su fe, porque fueron víctimas de falsos profetas y de falsas profecías. Otra característica de Jezabel es que tiene una influencia violenta a causa de la posición que tiene, porque es que era la esposa del rey. ¿Y por qué le digo que tenía una influencia violenta? Porque cuando esta mujer hablaba, generaba temor y generaba una influencia de miedo a su alrededor. En Primera de Reyes, capítulo 17, como les decía hace un momento, hubo un momento glorioso donde Dios se manifestó con poder. Y dice la palabra que ese día Elías mató a los 850 profetas. Pero llegaron estas noticias a Jezabel, en el capítulo 19, versículo 1. Y esta mujer, cuando se enteró, le mandó un mensaje a Elías. Y es tan violenta la palabra de esta mujer que, sabiendo el respaldo que Elías había acabado de tener,
tener de parte de Dios, este hombre se sintió ¿qué? Aterrorizado y huyó. Este hombre se escondió. Porque dice la palabra que desde los días de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia. Porque nosotros no nos enfrentamos a cualquiera. Nosotros nos enfrentamos con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas de este siglo, con huestes de maldad de regiones celestes. Porque el pueblo de Dios vive en guerra. Que a veces estemos tan acomodaditos, tan felices, tan tranquilos, porque todo marcha bien a nuestro alrededor. Y solo nos levantamos a orar con violencia cuando se nos acerca un problema, un conflicto, algo que se nos sale de las manos. Eso nos despierta. Gloria a Dios por los momentos difíciles, gloria a Dios por los conflictos, gloria a Dios por las circunstancias que se nos salen de las manos. Porque esas son las oportunidades que Dios nos da para que levantemos la mirada y digamos, Señor, Señor. Amén. Otra característica de Jezabel es que lo que quiera busca obtenerlo como sea. Y esta historia nosotros la vemos en Primera de Reyes capítulo 21 del 1 al 16. Acá le dice, resumiendo la historia, acá le dice a Nabot, que tenía una viña, le dice, véndemela, me gustó tu viña. Y Nabot le dice, no te la voy a vender porque es una heredad de mi familia, de mis padres, no te la voy a vender. Y dice que acá se fue muy triste y se acostó, porque Nabot no le vendió la viña. Y viene Jezabel y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Y él le dice, Nabot no me quiso vender la viña. Y él le dice, no. Y ella le dice, ¿y tú no eres rey? Y ahí está el problema de Jezabel moviéndose dentro de la iglesia. Porque cuando Jezabel se mueve dentro de la iglesia, va a querer hacer lo que quiere y obtenerlo como quiere. Y va a pasar por encima de la gente que sirve al Señor, y va a pasar por encima de la voluntad del Señor, y va a pasar por encima de la santidad del Señor. Cuando hay un espíritu jezabélico operando dentro de la iglesia, hay cosas que Dios ha puesto dentro de la iglesia y se van a comenzar a opacar dentro de la iglesia. El Señor ha dado gozo, el Señor ha dado paz, el Señor ha dado libertad. Y cuando una persona se levanta en una influencia de un espíritu jezabélico, el gozo se va, la paz se va, la libertad se va, porque yo ya no puedo hablar, porque lo que yo hable atenta en contra de él, porque yo ya no tengo gozo. ¿Por qué? Porque esa influencia jezabélica opaca el gozo, porque ya uno no sabe si hablar, si decir, si mirar, si preguntar. Porque ese espíritu jezabélico trae opacamiento de lo que Dios trae dentro de la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de las casas, de los trabajos, de las empresas. Eso hace una influencia de un espíritu jezabélico. Comienza a opacar lo que Dios ha traído. Y yo les digo a ustedes esta noche, no miremos al que está a nuestro alrededor. Decir, ay, ese tiene un espíritu de Jezabel, ya lo pillé. No, mirémonos y digamos qué manifestación hay de esas en mí, porque somos buenos para mirar al vecino, pero mirémonos. ¿Será que yo le puedo decir a mi hermano, a mi jefe, le puedo decir no? Porque es no, y esa persona no va a abusar de su poder, de su posición, de su sabiduría, de su inteligencia, de sus cualidades, de sus talentos. ¿Será que yo puedo hablar con libertad? ¿Será que yo puedo exhortar con libertad? ¿Será que yo puedo aconsejar con libertad? Nabot le dijo al rey no, pero para Jezabel no había un no. Para Jezabel tenía que ser un sí. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando somos cristianos en una influencia jezabélica, comenzamos a utilizar lo santo de Dios, comenzamos a utilizar lo que es para Dios, para empezar a mover todas las cosas a mi favor.
¿Qué hizo Jezabel para poder obtener la viña de Nabot? Dijo, llámeme 2 testigos falsos y que el pueblo de Dios entre en ayuno. No, tan santa. El pueblo entró en ayuno. Cuando hay una influencia jezabélica dentro de la iglesia, eso es gravísimo, porque eso es como contaminar lo santo. Y hay que tener cuidado con eso. Porque un no también es respuesta, porque un no también es bendición. Porque un pastor también necesita ser exhortado, porque un jefe también necesita ser exhortado, porque alguien en una posición más alta también necesita ser exhortado. Aquí varias veces hemos hablado sobre eso. La palabra de un pastor, de un profeta, de un apóstol no es infalible. Infalible la palabra de Dios, infalible la voz de Dios. El único mando que tenemos que tener cuidado es el que Dios ha dado, no el que alguien se ha autoentregado. Amén. Tiatira estaba haciendo las cosas bien, pero sabiendo lo que estaba caminando mal, lo comenzó a tolerar. Y hay algo que hay que tener en cuenta aquí, y dice, tú toleras a esa mujer Jezabel. Ahí en el versículo 19, perdón, en el 20, y dice la palabra, que se dice, profetiza. ¿Era profeta? No, ella se autodenominó profetisa. Que se decía, profetiza. ¿Cuántos no se autodenominan pastor, autodenominan evangelista, autodenominan profetas, autodenominan apóstoles? Porque hay un perfil que identifica a un apóstol, a un profeta, a un maestro, y cumplen 2 y dicen ya, yo ya soy. Los ministerios los llama Dios, los dones los da Dios y son irrevocables. Pero no hay autodenominaciones. Amén. Pero esta mujer, dice la palabra, dijo que era profetisa. Y cuando hay profetas falsos y cuando hay falsa profecía, esto genera confusión dentro del pueblo de Dios. Esto genera falsas expectativas en medio de la iglesia, provocando la mayoría de veces frustración, trayendo duda, trayendo incredulidad. Trae una dirección contraria a la dirección de Dios. Lleva al pueblo a practicar cosas incorrectas, y esas cosas incorrectas que muchas veces se practican dentro de la iglesia, eso viene siendo hechicería, brujería. Por eso los falsos profetas son tan peligrosos, y por eso nosotros debemos de toda cosa guardada guardar nuestro corazón. Y nosotros debemos aprender a pedirle al Padre que por el Espíritu venga el discernimiento para nosotros aprender a distinguir lo bueno de lo malo, no para juzgarlo, sino para guardarnos. Porque hay muchas veces que ha venido falsa profecía y con el tiempo, al ver que no se cumple, los hijos de Dios comienzan a entrar en frustración y comienzan a entrar en duda y en incredulidad. Y muchas veces, por esos profetas que no hablan la palabra de Dios, el pueblo se opaca, el pueblo se estanca. Y como le ponen el rótulo, Dios me dijo, y yo soy una de las que digo que cuando a mí alguien me dice, Dios me dijo, yo ya lo pienso, a menos de que el Señor me muestre que así no es. En la iglesia de Pérgamo, la que veíamos hace 8 días, dice que tenía contra ella, que tenía dentro de su iglesia a los que retenían la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Ellos tenían a esa gente ahí operando, pero pasaba algo muy grave con la iglesia de Tiatira. Es que la iglesia de Tiatira no solo tenía a esa mujer Jezabel,
sino que le estaba permitiendo enseñar y seducir a los siervos de Dios. No solamente toleró, sino que le permitió enseñar y le permitió seducir a los siervos. Ya no se estaba metiendo con el rebaño, se estaba metiendo con los servidores de Dios. Estaba trayendo influencia sobre los que ministraban en el altar. Estaba trayendo influencia con los que perfeccionaban a los otros. Así que esto lo que hizo fue contaminar el altar del Señor. Porque en el altar del Señor se adulteró, porque en el altar del Señor se fornicó, porque en el altar del Señor se permitió que entrara la levadura, las mezclas. Y esto nos deja ver que la iglesia está permitiendo que cualquiera suba al altar. En enseñanzas pasadas he dicho esto: a veces no es tan peligroso el que entra y sale a la iglesia, de la iglesia. Es más peligroso el que sube y el que baja del altar. Porque el que sube y el que baja del altar está ministrando al pueblo. Eso sí es peligroso. Y nosotros, como iglesia que hoy se está levantando, tenemos que tener cuidado con las cualidades, con los talentos, con las capacidades que tiene la gente, para no dejarnos engañar y permitir que cualquiera suba al altar o venga a ministrar o a servir dentro de la casa, ministrando desde su propia influencia espiritual contraria a la de Dios. Amén. Porque una persona cuando sube, cuando sirve dentro de la casa, nosotros tenemos que ir a la palabra para conocer las condiciones en las que una persona debe de servir. Y primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante, el Señor dice, cuando Pablo le habla a Timoteo, en medio de la iglesia que él estaba: ¿quieres ser obispo? ¿Quieres servir en la casa? Gloria a Dios. Estás deseando cosas muy buenas, pero la palabra me enseña que era necesario que el obispo fuera ¿qué? Y ahí hay un perfil: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Y cuando nosotros leemos detalladamente el perfil de un servidor, la palabra me está llevando a que primero para hacer tiene que ser. Porque la palabra está diciendo: tiene que ser fiel, tiene que ser leal, tiene que ser honesto, tiene que ser maduro. Tiene que ser una persona que primero ha nacido de nuevo, que se ha convertido aquí adentro. Porque cuando el enemigo llame a zarandear, ¿qué va a pasar con la gente que sirve? Va a ser seducida y llevada. Y no hay nada más doloroso que ver un neófito dañado en el servicio a Dios. Hay un perfil, y no es un perfil de cualidades. Es un perfil de esencia, de conversión, de transformación, de una obra que Dios ha venido perfeccionando. Amén. Pero Tiatira estaba fallando en eso. Y los profetas son llamados en medio de la casa, en medio del reino, a edificar, a exhortar, a dirigir, a anticipar, a interceder, a activar, a motivar, a levantar, a despertar, a hablar palabra, a mover las aguas. Eso hace un profeta. Y cuando lo estamos haciendo contrario, cuando hay un profeta que se levanta en una palabra de falsedad, todo lo que se levante en esa línea va a ser falso, porque va a estar edificado sobre arena y no sobre la roca. Así que los profetas de este tiempo, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, es que los profetas de este tiempo no pueden andar como ruedas sueltas, visitando iglesias, viajando para acá, sin darle cuentas a nadie. Entonces son profetas que se mueven en el tono. Profetas que se mueven en el tono. Pero la palabra de Dios nos enseña que los profetas deben cumplir lo que dice Primera de Corintios, capítulo 14, versículo del 29 al 33. Y dice la palabra:
Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque pueden profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué me está diciendo? Que los profetas de este tiempo no son ruedas sueltas. Los profetas están sujetos a los profetas. Y si un profeta habla aquí, el Señor les revelará a los otros profetas que están en medio del pueblo, para verificar que esa palabra sí venga de Dios. Ustedes me siguen en este orden, pero esta mujer se llamó a sí misma profetisa. Mire, uno ve profetas caminando por las naciones y uno dice, ¿quién vigila la vida espiritual de esa persona? ¿Quién está pendiente de la vida de familia de ese hombre, de esa mujer? ¿Quién está pendiente para ayudarlo en su carácter? ¿Quién está pendiente para ayudarlo y rodearlo en sus debilidades? ¿Quién? Por eso hacen y deshacen. Y eso hay que restaurarlo en medio de la iglesia del Señor. Amén. Y como en las otras cartas, finalizando, es decir, me falta media hora, está el Señor dando un consejo, pero antes de este consejo, nosotros debemos comenzar a entender cómo opera el fruto del Señor. Porque el Señor le dice a la iglesia de Tiatira, tú caminas en el amor y tú caminas en la paciencia, pero toleras a esa mujer, Jezabel. Y hay algo que el pueblo de Dios tiene que tener cuidado. El amor emocional es una cosa y el amor del espíritu es otra. La paciencia emocional es una, pero la paciencia espiritual es otra. Y a veces se falla porque tengo tanto amor para dar que yo no quiero dañar a nadie. Así que si tú estás en pecado, voy a tolerar tu pecado para que no te vayas al mundo. Y yo te voy a tener paciencia para que tú crezcas y avances. Continúas en tu pecado, pues yo voy a ser paciente. Cuando no está siendo paciente, está siendo tolerante. Y ya vimos la diferencia. Y este puede ser el error que cometió la iglesia de Tiatira. Se movió en amor y en paciencia y toleró. Es tiempo de hablar, y lo he venido repitiendo, el pecado como es. Amén. Y antes de darle el consejo al Señor, ahí en el versículo 21, el Señor da un consejo en el versículo 25, pero del versículo 21 hasta el versículo 24, el Señor le habla a esta iglesia de Tiatira como si hubieran 3 grupos diferentes de personas. Porque ahí en el versículo 21, el Señor le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y dice el 22, he aquí, yo la arrojo en cama. Y ahí en el versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. ¿Y qué le está diciendo Jezabel? A los que están endemoniados, a los que caminan dominados por el espíritu de Jezabel, le dice, te di tiempo para que te arrepintieras, pero no te arrepentiste. Es decir, el Señor le está diciendo, yo ya determiné un juicio sobre ti, porque el tiempo para que tú te arrepintieras se acabó. Y el Señor ya dijo, ¿te voy a qué? Ahí en el versículo 22, yo la arrojo a cama. El Señor ya determinó un juicio. Y nosotros debemos comenzar a entender algo. Los tiempos todos los días se están poniendo más difíciles. Pero entre más difíciles se pongan los tiempos, levanten sus manos y díganle gloria, porque Cristo viene pronto. Amén. Y ese es el anhelo de nuestro corazón. Pero aquí el Señor ya había determinado un juicio
El tiempo se le acabó a Jezabel, pero también se le acabó a sus hijos. Porque en el versículo 23 le dice, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Será que el Señor dijo, de pronto heriré de muerte? O si ustedes hacen esto o no lo hacen, yo los heriré de muerte. No, ya había un juicio sobre Jezabel y había un juicio sobre sus hijos. Porque el mal se multiplica y Jezabel se había multiplicado. Jezabel había dado a luz hijos. ¿Y saben qué es lo más especial? Que cuando nosotros vemos el libro de Primera de Reyes, conocemos toda la obra de Jezabel, pero cuando pasamos a Segunda de Reyes, nosotros vemos el final de Jezabel. Y el Señor le dice sobre los hijos de Jezabel, dice, heriré de muerte. ¿Y saben qué pasó con los hijos de Jezabel y de Acab? Lo vemos en Segunda de Reyes. Porque se levantó un hijo de Acab sobre el reinado del pueblo de Dios. Se levantó. Y resulta que Joram era rey para ese tiempo. Pero el Señor le habla a Eliseo y le dice, envía uno de los profetas para que vaya y unja a Jehú, que lo unja por rey. ¿Y qué hace Jehú? Jehú es ungido como rey, sale corriendo, va detrás de Joram y mata a Joram. Pero es que Apocalipsis fue después de Primera y Segunda de Reyes, pero la historia termina en lo mismo. Porque dice la palabra que 70 hijos de Acab fueron muertos. 70 hijos, es decir, borró el nombre de Acab sobre la tierra. ¿Y qué le está diciendo a los hijos de Jezabel en la iglesia de Tiatira? Los heriré de muerte. ¿Será que el final cambió? No, el final siguió siendo el mismo. Pero recordemos que el Señor siempre da tiempo. Ahora le habla a un segundo grupo dentro de la iglesia. En el versículo 22, en la parte B, dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. ¿Y qué sigue allí? Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de su fornicación, de sus obras, de su pecado. Segundo grupo, el Señor les está dando tiempo de gracia para que se arrepientan, para que los que fornicaron y adulteraron con Jezabel recapaciten y ya conozcan el juicio que hay sobre Jezabel y sobre sus hijos y recapaciten y digan, me voy a arrepentir del pecado porque todavía tengo tiempo. ¿Qué le podemos decir al mundo? Arrepiéntanse porque todavía hay tiempo de hallar al Señor. Pero la gente está ¿qué? Entretenida con su pecado, porque solamente conocen al Dios de misericordia y de bondad, pero se les olvida porque no conocen la palabra que Jesús es un juez justo. Amén. Roban a la gente, lo llevan a las cárceles. El juez que dice, no es peligroso para la sociedad. ¿Eso es justo? Pero ¿cómo es nuestro Jesús? Es justo. Así que el Señor le habla a este segundo grupo, porque está dentro de la gracia, pero le habla a un tercer grupo. Versículo 24, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Dentro de Tiatira había gente que se había conservado, el remanente. El Señor me ha venido hablando del remanente, porque el remanente es el testimonio vivo de la evidencia de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, de la pureza de Dios. Y Dios no va a dejar la tierra sin evidencia de Él.
El Señor siempre va a mantener sobre la tierra evidencia del amor de Dios. Y no solo del amor que viene de allá para acá, sino del amor que viene de la tierra hacia Él. Porque sí hay hombres y mujeres que aman a Dios por encima de todas las cosas. Y a estos les estaba diciendo: bravo, no les voy a poner otra carga, porque la que llevan la están llevando correctamente. Y por último, en el versículo 25, y con eso termino, me faltan 20 minutos. Pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Y más que un consejo, parece una advertencia. Porque el consejo es: tú tienes esto, manténlo guardado, reténlo. Pero por encima de ver que lo voy a guardar y lo voy a atesorar, yo tengo que entender que también es una advertencia. ¿Por qué? Porque me está diciendo también que lo que yo tengo lo puedo perder. Si me está diciendo reténlo hasta que yo venga, es porque me está diciendo ojo, porque lo puedes perder. Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo: que conozcamos al Hijo de Dios en su poder, en su grandeza, en su firmeza para no moverse ni de aquí ni para allá. Porque a veces nos concentramos en ciertos pasajes y en ciertas enseñanzas, y la palabra nos está llamando que veamos el todo de la palabra. ¿De cuántas formas Dios se ha presentado hasta esta cuarta iglesia que hemos visto hasta hoy? De muchas maneras, porque Dios es un Dios multiforme. Porque el Señor nos ha permitido ver los errores de las iglesias, el pecado de la iglesia y la advertencia que Dios hace a través de estas iglesias, pero también el consejo y el llamado que le está haciendo a su pueblo. Y esta iglesia está llamada a restaurar. Por eso se llama Iglesia de Restauración. Dios está presente, y soy una convencida que lo primero que debe ser restaurado es el altar. Porque en el altar hay que hablar verdad y verdad de Dios. Amén. Así que el consejo que el Señor hoy nos da es que si en nosotros hay una influencia espiritual que no es correcta y está contraria al Señor, no espere que alguien le diga: mira, tú no estás bien. Porque para eso está la palabra, y por la palabra nos vamos a dar cuenta qué está bien y qué no está bien en nosotros. Amén. Porque el Espíritu, dice la palabra, es el sello, la garantía que habita en cada uno de nosotros para redarguirnos y para conducirnos a toda verdad. Amén. La palabra y el Espíritu son suficientes para que nosotros entremos todos los días en un autoexamen y comenzamos a reconocer lo que no está bien en nosotros. Porque el beneficiario mayor de esa corrección no va a ser Dios. Vamos a ser nosotros mismos. Yo a los jóvenes les repito muchas veces, se los he repetido muchas veces: Dios no nos necesita ninguno de nosotros, porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios simplemente somos criaturas, sin propósito, sin esencia, sin luz, sin sabor. Y el llamado que el Señor le está haciendo a esta iglesia, a la iglesia de este municipio, a la iglesia de esta nación, principalmente, que es en lo que debemos enfocarnos, porque cada nación estará orando la iglesia por su nación, es restaurar lo que se ha perdido dentro del pueblo de Dios. Invitamos a la gente que participe del culto cada 8 días. No se frustre si no viene, porque el que convence es el Espíritu Santo. Pero tampoco nos quedemos callados en la predicación de la palabra. No nos quedemos silenciados ante la necesidad de la exhortación. El pueblo de Dios tiene que clamar como iglesia, tiene que interceder como iglesia,
Por eso les hago la invitación a todos. Únanse a la iglesia a orar todos los días a las 6 de la mañana. La oración es como un tazón que se llena delante de Dios. Y dice Apocalipsis que un día el Señor lo va a mirar, a ver qué tan lleno está. Amén.